Vivimos en una sociedad en la que la pérdida de valores, la falta de ética o la ausencia de autoridad se extienden como un mal endémico. La preocupación por esta tendencia ha llevado al escritor Javier Gomá a reflexionar sobre la que con toda probabilidad es la gran asignatura pendiente de la democracia y de la sociedad actual en general: la ejemplaridad pública. Este es el título del último libro del también filósofo, del Premio Nacional de Ensayo por su libro Imitación y Experiencia y actual director de la Fundación Juan March. Un fascinante y complejo ensayo que quiere ofrecer claves de una ética adaptada a nuestro tiempo. Vamos a hablar de él con el autor, con Javier Gomá. Buenas noches, don Javier. Buenas noches. Felicidades por el libro. Muchas gracias. Ejemplaridad pública. Hablar hoy en día de ejemplaridad pública parece casi una broma. Es una broma si nos fijamos en los políticos que supuestamente la deberían encarnar, pero no lo es si nos fijamos en el ideal al que deberían aspirar. Y yo creo que es un concepto que sigue vigente en la sociedad, también en la sociedad española, pese a la abundancia de casos de corrupción, porque conservamos la capacidad de escandalizarnos. Si logramos escandalizarnos es que todavía intuimos un ideal y los comportamientos de los políticos nos repugnan, nos indignan, es porque ese ideal sigue operativo, sigue siendo válido. ¿Existe esa capacidad de indignación, la que merecen los actos que suceden? Sí. Hombre, yo creo que sería esta una sociedad adormecida si los casos de corrupción que vemos a diario pasarán sin pena ni gloria. Sin embargo, creo que todavía no estamos narcotizados del todo y conservamos esa capacidad de escandalizarnos. Sí. ¿Qué teoría, la teoría general de la ejemplaridad pública, por un lado, pero también como comportamiento social, ¿no? O sea, como cauce de comportamiento social individual. Sí. O sea, mi tesis es que durante los 3 últimos siglos la cultura ha sido dignísimamente una cultura de liberación individual, pero que esa liberación, sobre todo coincidiendo en los años 60, ha llegado a un máximo. Somos básicamente una civilización no represora. El hombre es libre. Entonces, un cierto lenguaje sigue subsistiendo, a mi juicio anacrónico, que es el lenguaje de la liberación. Lo vemos en artistas, lo vemos en intelectuales, lo vemos en políticos, incluso en presentadores de televisión. Siguen hablando una y otra vez sobre la necesidad de liberarse cuando ya estamos todos plenamente liberados. El problema ya no es la liberación, sino básicamente la emancipación, el uso responsable y cívico de la libertad. Este es el tema, aun cuando el lenguaje común sigue siendo el antiguo. Por eso, viendo ahora los casos concretos que tenemos en nuestra sociedad, digamos, ahora mismo un caso muy reciente, Pozuelo, ejemplaridad. Esos chicos no han vivido ninguna ejemplaridad, pero la reacción de los padres demuestra que están también muy lejos de poder ofrecer una ejemplaridad a los chicos que fueron protagonistas, ¿no? Sí, durante muchos siglos la cultura estaba hecha de tal manera que inducía de modo espontáneo a la gente joven a socializarse y a convertirse en un elemento productivo de la sociedad. Esa cultura de la liberación que antes mencionaba, tan necesaria ha sido en muchos aspectos, sin embargo ha llegado a una situación ya de libertad consumada. No digo que no haya violaciones a la libertad, sigue habiendo violaciones a la libertad, pero ya todos las consideramos indignas e injustas. Entonces, en la época en que los chicos tienen que aprender a socializarse y a aprender a hacer un uso responsable de su libertad, sin embargo esa cultura dominante de la que antes hablaba, que sigue siendo una cultura de la liberación, impide su socialización. Entonces luego no nos podemos sorprender que individuos, chicos jóvenes, no se hayan socializado, sigan campando por una libertad que además, por cierto, no han conquistado, sino que simplemente han heredado y que además normalmente se trata de una libertad subvencionada por sus padres. Pues vivimos, como digo, una cultura que se les induce una y otra vez a ser libres y sin embargo muy pocas veces a socializarse y convertirse en elementos, a hacer un uso cívico y virtuoso de su libertad. Con el añadido de que en esta sociedad que ya ha derrocado para siempre el principio de autoridad, debe saber sustituir la autoridad que antes estaba vigente por el principio de persuasión. Y ese principio de persuasión solamente puede venir de una teoría de la ejemplaridad, de una idea de la ejemplaridad que sin embargo no se practica.
Pero ¿por qué el concepto de autoridad lo consideran derribado para siempre? Porque no, como principio de legitimación, básicamente correspondía a una sociedad aristocrática en que había ciertas individualidades, pocas, una minoría, que se consideraban ciudadanos de pleno derecho y una gran masa social que eran ciudadanos en una situación de minoría de edad. Y entonces la minoría tenía que subordinarse a una autoridad que representaba una minoría. Hoy día el principio igualitario ha derrocado el principio estructural jerárquico de la autoridad, y yo opino que la coacción, que antes era vertebradora, ahora debe ser sustituida por la persuasión, que viene de comportamientos ejemplares. Pero la emancipación en sí, que es necesaria para sustituir a esa autoridad, Sí. esa autoridad realmente se puede equiparar también esa ejemplaridad con autoridad, ¿no? Sí, con una diferencia. Y antes, Digamos, con la llamada o la persuasión hacia la excelencia. sí, con una diferencia, que antes la autoridad era inherente a ciertas posiciones en la sociedad. Sí. Casi se podría decir que la autoridad se heredaba. Por ejemplo, la autoridad del padre. El hecho de ser padre, de ser un varón blanco paterfamilias, representaba necesariamente un principio de autoridad. Ahora no basta con ser padre. O dicho de otra manera, ser padre ya no es un hecho biológico. Ser padre es algo que uno tiene que merecer. Los hijos que ven en su padre un comportamiento no ejemplar no le concederán esa autoridad porque él no se lo ha ganado con su comportamiento. No es que no haya autoridad, sino que ahora es una autoridad que hay que merecer por el ejemplo. Y por fin, frente a la emancipación madura o moralmente sólida, frente a esa liberación que ya consumada, sí, que realmente no significa en sí, no significa nada, nos queda el punto realmente de por dónde atajamos el problema de un término que se utiliza muchísimo en su libro, que es el de la vulgaridad. Sí. Bueno, yo en mi libro sobre la vulgaridad tengo una doble aproximación. Tengo un capítulo que se llama La vulgaridad, un respeto, que quiere decir la vulgaridad es un fenómeno rigurosamente contemporáneo porque es el resultado de la combinación entre la liberación y la igualdad. Cuando todos nos liberamos y al mismo tiempo todos somos iguales, el resultado es la vulgaridad, pero al ser emanación de la igualdad creo que merece un respeto y creo que hay que reconocerle una cierta justicia, una cierta verdad e incluso una cierta belleza que algunos poetas han sabido contar. Pero la vulgaridad es el punto de salida, no el punto de llegada. Es decir, debemos reconocer, y toda teoría que en el futuro quiera ser realista deberá reconocer la vulgaridad como una categoría cultural de primer orden, pero digo, la vulgaridad es aquello de lo que partimos para operar sobre ella una reforma, sí, hacer una dicotomía entre vulgaridad y ejemplaridad. Finalmente, que se nos echa el tiempo encima, la transgresión. Sí. La gratuidad de la transgresión en un momento en el cual la libertad, digamos, se tiene asumida y sin embargo sigue habiendo un culto a la transgresión. Sí, yo creo que dicho en una palabra, la transgresión durante en el tiempo de la liberación individual, por ejemplo en los carnavales, o las transgresiones que se pueden hacer de todo, tenía un sentido emancipatorio. Hoy día es como vaciar un vaso de agua en el océano. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Javier Gomá, que ha publicado Ejemplaridad Pública, que se lo recomendamos a todos, un libro de máxima actualidad y un libro con muchísima enjundia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Javier Gomá.